Nos quedan solo algunos días antes del receso legislativo y posteriormente apenas casi una semana antes del cambio del gobierno. ¿Qué proyectos están en carpeta que pueden generar impactos importantes en el sector empresarial? Negociación ramal, por ejemplo, ha sido una solicitud emblemática de un sector. ¿Qué pasa con el comercio? ¿Cómo esperan que sea esta temporada de verano? Y por supuesto las expectativas de lo que viene. Vamos a estar conversando de estas y otras cosas junto a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, Bárbara. Bueno, estamos en esta época que para cierto comercio, turismo es de las más importantes en el año. ¿Cómo ven ustedes que se cerró el año pasado y lo que viene ahora en este corto plazo? Mire, tuvimos un boom histórico después de 4 años de ventas del comercio minorista. Llegamos a 75,5 billones de pesos, o sea, como unos 79.000 millones de dólares el 2025. Así que estamos muy contentos. Tuvimos una tasa de crecimiento anual que superó el 5% real. Ahí tuvimos también una fuerte implicancia de los productos electrónicos, del equipamiento del hogar. Así que estamos muy, muy contentos con los resultados de este año. Esperamos, por supuesto, que el próximo año esto se corrija un poco hacia la baja, por supuesto, por también las bases de comparación que van a estar muy buenas, pero esperamos tener unos 78 billones de pesos para el próximo año. Así que estamos contentos. Em, digamos, de alguna forma equilibrado también la inflación, eso ayuda, tenemos problemas en desempleo, eso por supuesto preocupa, y también el turismo de compra argentino fue muy importante este año, creció alrededor de un 30%, y eso por supuesto se va moderando. Tenemos en general un turismo de compra muy importante con nuestros vecinos que a veces nos perjudica, pero que en este último ciclo nos ha beneficiado importantemente, así que estamos contentos también con eso y trabajando intensamente para que tengamos un muy buen 2026. ¿Han visto ustedes que tenemos cambios relativamente estructurales en el comportamiento que haga pensar que esto llegó para quedarse o una golondrina que nos hace verano? No, esperamos que sea más, más que una golondrina. Estamos trabajando para eso. Creemos, por supuesto, que la baja de la tasa de interés, que esperamos que siga produciéndose, y también el controlar la inflación ayuda a que los hogares estén con mejores condiciones para poder entregarles ofertas y que el consumo siga creciendo. Por supuesto, dependemos de muchos factores, no solo internos, externos también, y eso preocupa. Los problemas que existen internacionalmente siempre están afectando a nuestro país y tenemos que estar preocupados. Ahora, la preocupación máxima es el desempleo. Tenemos desempleo por sobre el 8%. Tenemos también informalidad por sobre el 26-27%, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para que esto no sea una golondrina, sino que sea el mínimo esperable en nuestro país, crecimientos del 5% en el comercio. Estamos muy contentos, la verdad. Un tema, cada vez que hablamos pregunto lo mismo porque yo sé que para ustedes es muy importante el comercio informal, comercio Mm, ambulante, porque sí. no solo califica como una competencia desleal para el sector establecido, sino que además también muchas veces son focos de peligro, de delincuencia. ¿Cómo ven que se va avanzando en esa lucha? Estamos preocupados porque no queremos acostumbrarnos. Sabemos que hay otros países en que este fenómeno es mucho más profundo. Sabemos que tenemos vecinos con 50% de informalidad, pero eso no puede ser una excusa para no hacernos cargo de un problema que es realmente muy importante. Es un 26% de el empleo que es informal, y dentro de ese fenómeno también hay necesidad, pero también hay abuso y hay eh, lamentablemente también delincuencia, y delincuencia que se aprovecha de la necesidad de las personas. Además, por supuesto, de competencia desleal para quienes sí cumplen las normas, y también se va debilitando el Estado de Derecho, Bárbara, y eso también es muy importante. Si no somos capaces de contener que las personas no cumplan con la normativa, la verdad es que se va horadando la posibilidad de nuevos emprendimientos, la posibilidad de también tener trabajo formal, decente y de calidad para las personas.
y también los derechos de nuestros consumidores, que no son respetados por el comercio informal. Entonces, es una preocupación muy importante. Este año vamos a lanzar una herramienta en la que estamos coordinando, aparte del sector privado, para apoyar la formalización de las personas a través de la tecnología y apoyándolas en poder juntar, poder ahorrar para sus futuras pensiones, pero también traerle beneficios presentes como seguros y otros beneficios que les den el incentivo correcto para poder transitar hacia una formalización. Y bueno, yo sueño que esta herramienta también después pueda ser una herramienta que podamos también digamos, distribuir a nuestros vecinos, a otros países, y que funcione para el nuevo tipo de empleo que necesitamos, que es un empleo más flexible, que es un empleo moderno, pero que también tiene que ser un empleo que tenga seguridad, seguridad social y seguridad también para las personas que consumen y las personas que trabajan. Sí, el problema es que muchas veces esto termina siendo un círculo vicioso porque en la medida que alguien ve que es mucho más fácil ser informal, que no lo van a fiscalizar, que no va a tener que pagar ciertos impuestos, que no va a tener obligaciones con los trabajadores, se pasa de eso, de decir, bueno, ¿para qué voy a hacer todo lo demás si esta es la forma más fácil y más barata, más rentable? Efectivamente, pero yo creo que también nosotros tenemos sesgos. Hay un estudio de la Caja de Chile que señalan que más del 80% de las personas que están en la informalidad les gustaría tener un trabajo formal. Y nosotros, en cierta manera, también hemos pensado que esas personas eligen tener un trabajo informal. Hay muchos que efectivamente lo hacen y también en comercio electrónico lo vemos, pero yo creo que la gran mayoría preferiría tener ciertas certezas. Y eso lo vimos también con la pandemia, en que muchas de esas personas tenían ingresos que no eran ingresos mínimos, ¿no? Muchas personas que se dedicaban, por ejemplo, a servicios en el hogar, gaffiter, etcétera, tenían buenos ingresos y se quedaron en cero. Y por supuesto recibieron ayudas estatales, pero como si no hubieran tenido nunca un empleo que generara cierto financiamiento a un estilo de vida que no era de sueldo mínimo. Sí, Y yo por yo lo me refería, tanto, perdón, más bien a al comercio informal, entre comillas, emprendedor, más que los trabajadores, sí, que por supuesto sí, siempre sí, sí, tener sí. la certeza. Sí, en el comercio informal se da fuertemente ese fenómeno, pero yo creo que también las personas con necesidad y en la desesperación también muchas veces acuden al comercio como la primera fuente para financiar, digamos, su día a día. Y eso no nos puede pasar. No nos podemos olvidar de esas personas. Son más de 800.000 personas. En el caso de mujeres es más fuerte todavía el desempleo y a ellos tenemos que poder darles alguna solución. Bueno, tenemos problemas severos en desempleo, sobre todo en el sector mujeres y Mm. jóvenes. Se están buscando alternativas para que pueda mejorar la situación. De hecho, todavía está el debate respecto a cuánto impacta el salario mínimo, a propósito del informe del Banco Central, entre varias otras cosas, porque tenemos muchas normativas últimamente y se siguen haciendo más. Y ahí tenemos dos proyectos que son relevantes. Por un lado, Salacuna Universal, por el otro lado, negociación ramal. ¿Cómo ven ustedes estas dos? Partamos con Bueno, Salacuna. son muy distintas, Son son muy muy difíciles, distintas, nada que ver, pero partamos con terriblemente Salacuna. distintas, sí. Salacuna, bueno, llevamos demasiados años ya con esta discusión, eh, algunos dicen que ya casi 20 años, y necesitamos de alguna forma justicia para una medida que ha sido injusta con el empleo femenino y que ha castigado el empleo femenino cuando se llega a la trabajadora número 20. Y por lo tanto, esto que es una carga a las mujeres debe dejar de serlo para poder incentivar también la contratación de mujeres y que no tengamos este límite que es totalmente extraño y que produce, digamos, una discriminación que no es correcta. Además, a mí me parece que son nuestros niños los que tienen el derecho a ser cuidados y los que tienen el derecho a que sus padres puedan trabajar ambos para proveerles un mejor futuro. Y es ahí donde tiene que estar el foco puesto. Este no es un derecho de las mujeres, es un derecho de los niños y por lo tanto tenemos que solucionar el problema. Ahora, nosotros quisiéramos
eso fuera con financiamiento estatal. Se ha llegado a una herramienta distinta en que tanto el Estado como los trabajadores, o sea, como los empleadores, financian este fondo de Sala Cuna. Ese financiamiento tiene que ser claro, tiene que tener los límites que tiene que tener, pero creemos que debe aprobarse el proyecto de ley sin más dilación. Bueno, es que esto además tiene como otra parte, en el fondo, las motivaciones. Por un lado es obviamente facilitar el ingreso de las mujeres al mercado laboral, pero también quizá, mirándolo a más largo plazo, mejorar las tasas de fecundidad, porque la Natalia, gente por no supuesto. está teniendo hijos y parte de eso seguramente tiene que ver con las dificultades laborales que va a tener después. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, pareciera que hay un consenso en este proyecto. El punto es el financiamiento. Ahí está la piedra de tope. Algunos dicen que cargarlo, como se está planeando, sería como un nuevo impuesto al trabajo. Sí, mire, la verdad es que los costos de contratación han subido más del 20%, como usted bien señalaba, está el sueldo mínimo, pero también había otras normativas como Ley Carin, 40 como horas. las 40 horas, y todas, Y la reforma de eh, pensiones. También la hay que tocar reforma de hartos puntos. pensiones, 7% más. Todas en sí mismas, por supuesto que las entendemos, las comprendemos, solucionan problemas que no teníamos resueltas, pero no se vio el efecto acumulado de todas ellas. Y el efecto acumulado ha impactado en el músculo de generación de empleo de las empresas. ¿Es solo eso? No, por supuesto que no es solo eso. También es la tecnología, es las nuevas formas de trabajo, pero nos tenemos que hacer cargo de que no podemos seguir aumentando el costo de contratación. ¿Salacuna aumenta el costo de contratación? Sí, lo aumenta efectivamente, pero es un aumento acotado y por lo tanto tenemos que buscar otras vías para poder volver a dar los incentivos correctos para generar más puestos de trabajo. Pero Salacuna la verdad es que está eh, de una forma muy injusta y muy desprolija, a mi parecer, ha estado impactando solamente el empleo femenino. Ahí hay un costo para las empresas de tener la mujer número 21 trabajando. Entonces, ese costo no es que no exista, sino que ese costo se reparte entre todos los trabajadores y trabajadoras. No es que estemos aumentando o agregando un costo adicional, lo estamos repartiendo de forma distinta y ojalá el financiamiento estatal sea la parte más importante de ese financiamiento, pero no podemos seguir excusándonos y no aprobar ese proyecto que es necesario y que impacta finalmente hasta el PIB de nuestro país, eh, si las cosas suceden El como gobierno está muy esperanzado en que se logra sacar esto, ya lo decía al principio, nos quedan prácticamente un par de días antes del receso, después solo una semana, un poco más desde que vuelven hasta que se va el gobierno, por lo que van a tener que trabajar harto si es que quieren sacarlo. Ahora, otro proyecto que no es posible sacar, obviamente, en esta administración es la negociación ramal, pero es un proyecto que se presentó y que va a seguir ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, el hecho que se haya presentado ya es una mala señal, nos parece, porque la verdad es que la idea es una idea que obedece a una forma de trabajo que es antigua, desde no sé, estamos mirando por el espejo retrovisor 60 años atrás, y no tiene que ver con la realidad de nuestro país. En nuestro país, el 80% de los trabajadores no está en sindicatos, solo está el 20%. O sea, el 80% no está en sindicatos. Las empresas, solamente el 5% están en asociaciones gremiales. Y sin embargo, se les da en este proyecto de ley a los sindicatos y a las empresas casi la obligación de llegar a acuerdos para impactar a ese 80% que no está sindicalizado de los trabajadores, y más del 95% de las empresas que no está en gremio. Entonces nos parece que no es un proyecto que refleje la realidad de Chile. Es más, en las empresas grandes tenemos el 55% de las empresas grandes tienen sindicatos, en las medianas el 17,8%, pero en las pequeñas empresas solo el 1,7% de las empresas tienen sindicato. Entonces, le estamos dando poder de negociación y de obligación a sindicatos de empresas grandes
que van a llevar esos estándares, sus necesidades, sus propios intereses, a impactar a las empresas pequeñas en que solo 1,7% de esos trabajadores está sindicalizado. Y eso es muy importante. Ahí hay riesgos para el trabajo, para la generación de empleo, pero también hay riesgos competitivos muy, muy importantes que han demostrado en otros países que producen efectos dañinos en el empleo. Yo creo que no hay ningún sector político que no le importe la cantidad de desempleo que tenemos en este minuto. Entonces tenemos que enfocarnos en generar herramientas para esas personas. Estamos hablando eh, el mundo, digamos, del trabajo como solamente el mundo que actualmente tiene empleo. Y eso no puede ser. No puede ser que el empleo termine siendo un privilegio al que muy pocos pueden alcanzar, un privilegio, el empleo formal. Y no podemos seguir en ese camino. Dentro de las muchas críticas o al menos inquietudes respecto a la negociación ramal, se dice cómo se va a hacer las diferenciaciones, porque obviamente no es lo mismo lo que puedan acordar empresas o los trabajadores de empresas grandes con las chicas. El ministro nos decía hace unos días, bueno, pero el salario mínimo es una cosa universal, claro, pero hay subsidios asociados para que las pymes no quiebren en el fondo. Pero en Ujú. este caso, ¿cómo sería, cómo ven ustedes? Porque obviamente la realidad de una gran cadena de farmacia o de supermercado no es la misma que la del comercio más chiquitito. Sí, y esa es la mayoría del empleo, además, no es el de las grandes empresas. Bueno, hay algunos mecanismos que se están señalando que es para, con ciertos requisitos, poder excluirse, solicitar la exclusión de algún acuerdo ramal, digamos, de negociación sectorial o subsectorial. Pero cuando estamos en una legislación viendo cuáles son los requisitos para poder excluirse, porque la normativa completa es mala, la verdad es que estamos mal enfocados. O sea, no puede ser que estemos viendo las excepciones para poder excluirse de una mala legislación. Tenemos que tener buenas legislaciones. Y esta es una mala idea, es un mal proyecto de ley. Por ejemplo, en Portugal ya tuvimos estudios. ¿Qué pasó con legislaciones parecidas? Estos son países más o menos parecidos. Y dice que la probabilidad de supervivencia de pequeñas empresas disminuye en un 5% y la entrada de emprendimiento disminuye en un 25%. Necesitamos más emprendimiento para generar más trabajo. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido. Lo mismo ha pasado en España. Hay estudios del Fondo Monetario Internacional que dicen que hay regiones en España en que por este tipo de negociación homogénea ha caído el empleo entre un 8 y un 36%. Entonces, la verdad es que estamos digamos, en una realidad que no permite ni siquiera, digamos, empezar a pensar en normativas de hace 60 años que van a impactar nuevamente al empleo. No significa eso que no estemos abiertos y que no sigamos, digamos, trabajando para darle más derechos a nuestros trabajadores. En ningún caso significa eso. Pero tenemos que tener el foco puesto en quienes también necesitan tener ese empleo y que ese empleo no puede ser de nuevo un privilegio inalcanzable. Por último, y la cambio de tema ya para empezar a cerrar, una cosa que también Que me casi pone este tema, yo puedo estar toda la mañana obligada. podríamos, porque además es un tema súper interesante que no sabemos en qué va a terminar, lo más probable es que eso no, bueno, no lo más probable, en realidad es un hecho que no se va a aprobar en esta administración. Mis Pero países es no una estamos mala votos para señal, aprobarlo nunca. es una pésima señal. Sí, lo que pasa es que no quiero que se me pase otro tema que también es importante, Dígame. que cada cierto tiempo se pone sobre la mesa o no, a propósito de los malls chinos. Que ahora, vaya donde uno vaya, a los lugares más rurales, más escondidos, más recónditos de nuestro país, hay ahí un mall que la rompe y que son muy populares además en la población. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno que se ha ido ampliando, se ha ido consolidando? ¿Representa algún grado de amenaza al retail, a los negocios tradicionales? ¿Cómo ven ustedes esto que ha ido avanzando? Sí, lo vemos con preocupación y ahí, bueno, hay que, por supuesto, hay dos tipos de moles chinos o varios tipos, pero por supuesto hay un fenómeno nuevo
que cumple con la normativa y que es, digamos, una nueva alternativa para las personas y que está muy bien. Es otro tipo de negocios y la verdad es que muy bienvenidos sean si cumplen con la normativa de todos y además significan, digamos, un desafío relevante para nuestro propio comercio y cómo irse reinventando. Eso está muy bien. Pero dentro de ese fenómeno también hay fenómenos que no cumplen con nuestra legislación, no solo laboral, sino que también de libre competencia, de cumplimiento normativo, de cumplimiento también tributario, y ahí eso es muy, muy relevante. En los últimos años tenemos eh, más de 120 nuevos molchinos, 170 grandes tiendas, como esos shopping como más grandes, y la verdad es que llama muy, muy, muy importantemente la atención porque han tenido un crecimiento anual del 25 y el 30% en un país donde es difícil emprender también por toda la permisología. Entonces, nosotros hemos pedido a las distintas autoridades que pongan un foco ahí en fiscalización de nuestra normativa. Además, como bien señalaba usted, Bárbara, están en todo el país y están en todo el país en forma ordenada. Por ejemplo, si en Santiago hay el 20% de la demanda, está el 20% de la oferta. Entonces parece más bien una orquestación en nuestro país muy ordenada. Y eso nos preocupa por el pequeño comercio local en regiones y porque se cumpla de nuevo la normativa sanitaria. También hay alimentos ahí y muchas veces también hay productos eléctricos o electrónicos sin los sellos correspondientes. Y esos sellos, por supuesto, que para los pequeños comercios significan eh, tener no solamente normativa, sino que tener un financiamiento adicional para poder cumplir con esa normativa. Y si no se les exige a todos por igual, la verdad es que la competencia va destruyendo ese pequeño comercio. ¿Ustedes tienen alguna estimación del impacto que genera en la competencia en el retail tradicional? La verdad es que lo hemos visto, no lo hemos medido en forma, digamos, muy sistémica, lo estamos midiendo y en cuanto lo tengamos, se lo vamos a entregar, por supuesto. Pero nos, Sí, me imagino que les preocupa. Ahora, dentro de lo que ustedes han podido mirar en este modelo de negocio, ¿es rentable? ¿Creen que son rentables? Porque los precios son muy, muy bajos. Y de hecho, ¿cómo se puede explicar quizá que puedan tener esos precios? Que es justamente lo que hace que sea complejo para la competencia. Sí, la verdad es que yo creo que hay varias realidades ahí bien mezcladas y por eso le hemos pedido a la autoridad tributaria, a la sanitaria y a todas las autoridades que pongan un foco para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la normativa. Ahora, hay empresarios chinos que tienen modelos de negocios que son muy agresivos y sin embargo cumplen con la legislación y eso lo tenemos que celebrar, por supuesto, y tenemos que aprender de cuáles son las prácticas que nos pueden enseñar y que pueden servir. Pero hay una gran mayoría que estamos viendo que no está cumpliendo con la normativa y eso es competencia desleal y eso tenemos que atacarlo sin duda. Bueno, de hecho hay un conflicto en Algarrobo porque el alcalde defiende la construcción de un molino, dice que sí cumple con la normativa vigente, pero se ha generado harto ruido. Vamos a ver que en la operación también cumplan. Yo creo que el cumplimiento no es solamente en la construcción y en los permisos para empezar a operar, sino que en la normativa a largo plazo. Pero la competencia, cuando es buena, tiene que ser bienvenida y los modelos de negocio, por supuesto, van cambiando, pero deben cumplir con la normativa, eso sin duda. Claro, esto pelea y pareja para todos. Muchísimas gracias Exacto. por conversar con nosotros, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Bárbara, por el espacio. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emual.com.